Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos los espectadores. Mi nombre es Natalie Bravo, documentalista y etnocineasta chilena. Y para estos efectos soy programadora del Festival Atemporal en esta tercera edición, la cual tiene como sede a la ciudad de Trujillo, Perú. El festival en esta tercera edición apunta a visibilizar historias con el propósito de abrir una ventana crítica sobre la centralización como un problema social y político de Latinoamérica, que mueve historias y o perspectivas migratorias. Es por esto que dentro de nuestros programas de circulación hemos organizado esta charla que lleva el nombre de Memorias en Movimiento, hacia dónde van las historias de cineastas emigrantes. El objetivo de esta charla es reflexionar sobre las formas y miradas de las cineastas, sobre el quehacer cinematográfico en un territorio ajeno al suyo. Para esto quiero presentar a las invitadas que creemos son un gran aporte en estas líneas de trabajo y pensamiento, principalmente porque lo encarnan en sus vidas propias, ¿no? Historias de vida a lo largo de sus carreras cinematográficas. Por una parte voy a presentar a Carolina Astudillo. Ella es realizadora chilena, periodista, investigadora y docente, diplomada en estudios de cine por la Universidad Católica de Chile y máster en documental creativo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha desarrollado su trabajo en la investigación, la creación documental y la escritura con el eje articulador de las mujeres y la memoria histórica. Sus trabajos oscilan entre el cine experimental y el documental. Sus obras han sido exhibidas en museos e instituciones educativas, tanto su primer largometraje, El Gran Vuelo 2014, como el segundo, Ainhoa, Yo no soy esa 2018. Ha sido ganadora de la Biznaga de Plata al mejor documental en el Festival de Málaga, entre otros premios en festivales internacionales. Desde el 2016 es miembro de la Academia de Artes y de las Ciencias Cinematográficas de España. Imparte cursos, seminarios y clases magistrales en diversas universidades nacionales e internacionales, principalmente en Cataluña, España. Su último trabajo, el cual también es su tercer largometraje, Canción a una dama en la sombra 2021, ha tenido un recorrido en circuitos tanto nacionales como internacionales. Muchas gracias, Carolina, por acompañarnos. Muchas gracias, Natalie, por la presentación. Bueno, encantada de compartir hoy día con ustedes. Y bueno, por otra parte, me gustaría presentar a nuestra segunda invitada, que es Yaela Gottlieb. Yaela es cineasta peruana, licenciada en Ciencias de Comunicación y Dirección de Cine. Sus trabajos exploran la fotografía, el cine y el video desde el cruce entre el territorio, el desplazamiento y las deconstrucciones de identidad. Desde el 2018 trabaja en proyectos colectivos que buscan expandir y experimentar el concepto de institución en el territorio, a partir del diseño de muestras, curadurías y talleres. Sus trabajos han sido exhibidos en Proa 21, Berlin Critic Week, Museo de Arte Contemporáneo MAR en Argentina, Festival Punto de Vista, FIC Valdivia, Festival de Cine de Lima, entre muchas otras instancias, tanto nacionales como internacionales. Entre ellas destacan el premio Juan Dubnay a la creación latinoamericana en el 2011 y estrenó su ópera prima No hay regreso a casa. Muchas gracias, Yaela, por estar con nosotras. Gracias, Natalie, Carmen, Carolina, por esta tarde. El premio fue el año pasado, lo digo porque en el 2011 estaba en la escuela, estaba en el colegio. Ah, vale, vale, vale. Ahí. Gracias por la aclaración. Y bueno, como mencionaba anteriormente, ¿no? Esta charla, ¿no? Pretende un poco que reflexionemos en conjunto, ¿no? Y que entre ustedes pueda haber un diálogo respecto de estas temáticas, ¿no? Y me gustaría partir con una pregunta, ¿no? Una de las características en común dentro de su filmografía son las temáticas de identidad, feminismo, pero también de historias construidas a través del archivo, con diferentes estilos, ¿no? ¿Cómo nace este acercamiento a la no ficción y cómo se vincula con sus historias personales? A ver,
A nivel personal, creo que desde que era pequeña siempre he sentido una gran curiosidad y atracción por todo lo que era la fotografía, el archivo, como parte también del rescate de la memoria y también como una vía alternativa para contar la historia, pero no logré trabajar con archivos hasta que comencé mi carrera de cineasta. También fue por un tema azaroso. Llegué a Barcelona en el año 2007 a hacer el máster en documental creativo en la Universidad Autónoma y mi primer cortometraje documental eh, se llama De Monstruos y Faldas y era la historia de tres mujeres y un hombre que durante su infancia habían tenido a familiares en prisión, a mujeres que habían sido reprimidas en la época del franquismo, específicamente la posguerra. Entonces la película se construía en base a sus recuerdos, no había mucho material de archivo. Entonces fue la primera vez que utilicé películas familiares de los años 30 y 40, pero no para ilustrar, sino que teniendo en cuenta que el archivo que estaba utilizando pertenecía a familias que eran de la alta burguesía o de la aristocracia y que eran familias muy diferentes a las familias a las que pertenecían estas mujeres. Entonces, de alguna manera era como una especie de contrapunto. Y esta idea, este quiebre, después lo empecé a utilizar en el resto de las películas. O sea, el trabajo que hago con archivo generalmente no ilustra, sino que reflexiona sobre ese archivo. Entonces esto pasó en El Gran Vuelo, que fue mi primer largometraje, donde la protagonista era una mujer militante del Partido Socialista Unificado de Cataluña, que había desaparecido en el año 43 y pertenecía a una clase obrera. Por lo tanto, si pertenecía a una clase obrera, no habían imágenes en movimiento de ella, porque en esa época en España una cámara para filmar equivalía a 3 sueldos. Por lo tanto, las personas que tenían cámara eran personas de la alta burguesía o de la aristocracia, que eran personas en su mayoría que habían apoyado al franquismo. En su mayoría, no se puede generalizar, porque también habían artistas y también habían profesionales, por ejemplo, fotógrafos que tenían estas cámaras y que podían revelar. Pero en general la gente con más dinero era la que tenía la cámara, por lo tanto había una mirada de clase al filmar, también había una mirada de género porque generalmente eran hombres. Entonces para esta película utilicé esas imágenes, pero explicitando que la protagonista no tenía estas imágenes justamente porque era de otra clase social. En Ainhoa Yo No Soy Esa, que fue mi segundo largometraje, tuve la suerte de que la familia, específicamente el hermano de la protagonista, me proporcionó el archivo. Sin embargo, igualmente se reflexiona sobre ese archivo y en el último largo, Canción de la Sombra, también ocurre lo que ocurrió en El Gran Vuelo. O sea, utilizo imágenes de archivo de personas de otras clases sociales porque es una película también ambientada en los años 30 y 40. Claro. Yaela, ¿tú nos podrías comentar un poco sobre esto en tu experiencia y carrera cinematográfica? Sí, un poco también fue algo azaroso, como que llegó a mí y fue una suma de conciencias muy hermosas. Yo primero estudié periodismo y ejercí un rato del periodismo, pero después sentía que me faltaba algo ahí, ¿no? Había algo de la inmediatez que a mí me volvía loca, como no podía con esa rapidez y con esa inmediatez. Y ahí es donde decido un poco salir de Lima. Bueno, tiene que ver un poco también con mi experiencia allá, que no estaba siendo muy grata, un poco por cómo está configurada la ciudad. Y viajé a Argentina, me metí a una escuela de cine, como que quería hacer el máster en documental, pero a la vez era muy chica como para hacer un máster, entonces fui a la carrera y tampoco me hallaba muy bien al principio con los esquemas de ficción. No digo que no me gusten, hoy de hecho estoy tratando de hacer algo por ahí, pero bueno, en ese momento en la escuela al menos, ¿no? De cómo estaba configurada hacer una película, si bien me atraían las películas, no estaba del todo convencida hasta que cursé una materia, que después trabajé muchos años en esa, que un poco veíamos lo que era el cine ensayo, y de pronto volví a ver a Marquer. Yo lo había visto de chica, pero no sabía qué era lo que estaba viendo en ese momento, cuando veía a Ross McKee y a Marquer por canales de cable, ¿no? De pronto cuando me dicen esto es cine ensayo, y fue como, listo, esto es lo que quiero hacer y lo que siempre quise hacer, y de pronto algo pasó, ¿no? Y después pasó que, bueno, por ahí ustedes la conocen, fui a una charla en Buenos Aires con María Ruido, que no sabía en ese momento quién era, pero me motivó mucho lo que ella decía, ¿no? Como ella decía que era, bueno, venía de una clase obrera, sus padres eran trabajadores, y de pronto fue muy hermosa esa charla, muy generosa, porque
ella decía, bueno, y pude hacer esto, y puedo trabajar de la academia, y puedo trabajar de hacer cine, pese a no venir de una clase acomodada. Y fue como, ah, se puede. Y fue muy, muy hermoso todo lo que contó y me sentí como bastante, fue una revelación para mí ese día, me acuerdo que caminé mucho, volví y fue muy inspiradora esa charla, como encontrar otras maneras de narrar. Y ahí medio intuitivamente, ¿no? Como después en mi primer cortometraje, Experimentos de Occidente, quise, un poco encontré unas fotos de la pareja de mi madre, danés, o sea, fotos previas a la Segunda Guerra, post Segunda Guerra, en blanco y negro, unas fotos muy atractivas, y encontré esa caja, ¿no? En medio de mi casa y las puse en el Premiere y empecé a montar, y sin quererlo, como después entendí lo que había hecho, pero bueno, usé ese archivo para contar otra historia, ¿no? Eh, y un poco después, investigando sobre el archivo, bueno, se me abrió un mundo, ¿no? Como entenderlo como, sobre todo que tiene esa capacidad de verlo en una segunda instancia, ¿no? Como el paso del tiempo permite percibir otras capas que en su momento no fueron capaces de ser leídas, ¿no? Como que hay algo muy potente a mí del archivo y que me gusta pensarlo así. Y después, bueno, con la película un poco menos quizás, pero después mi último cortometraje, donde está Marianne, un poco a mí me encargaron hacer un cortometraje con publicidades del Museo del Cine de Buenos Aires. Y en esas publicidades encontré a una modelo desaparecida por la dictadura, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? Mira, hasta cómo en la publicidad de pronto se volvía documento, ¿no? Y cómo pude leer, o se pueden leer hoy esas imágenes a partir del conocimiento posterior que tenemos, ¿no? Como que esas imágenes que prometían un ideal de belleza y de una vida perfecta, de pronto también tenían otra cosa, ¿no? Ese espejo de dos caras que decía Comolino, que es algo que a mí me súper interesa explorar. Un poco para resumir, que lo que me fascina, o que creo que lo que nos convoca es esta capacidad que tienen los archivos de hablar, ¿no? También, y de que cómo que pueden decir cosas, y cómo el montaje capaz de vela esas cosas que en instancia de filmación no fueron previstas y que de pronto aparecen nuevos sentidos a partir de, de revisar ciertos gestos, aquello que está oculto, o bueno, obviamente con la combinación con otras cosas, ¿no? Creo que ahí hay algo muy potente y muy también como, que era algo que me interesa, que es bastante artesanal, como son muchas horas de estar sentadas frente a la computadora, viéndolos y reviéndolos y pensando estas cuestiones, ¿no? Muchas gracias, Yaela y Carolina. Em, un poco como mirando sus biografías, ¿no? Como cineastas, mujeres inmigrantes, ¿no? Me gustaría un poco ahondar, ¿no? Como en cómo fue el proceso de mirar una ciudad ajena a las suyas, con sus propios problemas, historias, sentires y encontrar historias, ¿no? Como por ejemplo el ejemplo de Carolina, ¿no? O vínculos con ese territorio que las lleve a hacer cine, ¿no? Recordemos que Yaela es peruana, pero reside en Argentina, y Carolina es chilena, pero reside en España. Entonces nos gustaría un poco como conversar respecto de esto, ¿no? Mira, yo llegué a Barcelona en el año 2007, es decir, ya llevo 16 años viviendo en España. Inmediatamente cuando comencé a hacer cine, supe que iba a centrarme en temáticas relacionadas con la historia de España, sobre todo con la guerra civil. Encontré una conexión bastante grande con la dictadura franquista y la dictadura chilena, independiente, que son épocas distintas, contextos distintos, pero sí que habían muchos puntos en común, y también sabía que quería trabajar con temas relacionados con las mujeres. Entonces comencé en la universidad haciendo este corto de Monstruos y Faldas, rescatando la memoria de estas mujeres y de este hombre, y ya desde ahí como que me fueron saliendo proyectos, ¿no? El primer largometraje, El Gran Vuelo, la protagonista también era catalana, Ainhoa Yo No Soy, y esa vasca catalana. Bueno, entonces siempre he buscado
para trabajar las temáticas, los puntos en común entre Chile y España, porque creo que los hay, y también entre mi historia y, por ejemplo, en el caso de Ainhoa, la suya. Hacemos cierto paralelismo, es decir, como que la historia de mi país no la ha dejado de lado. Ahora estoy trabajando en un largo que todavía no está listo, es un proyecto que está centrado en las niñas de mi generación en Chile, pero si bien es cierto que las temáticas que he elegido tienen que ver con España, los contextos políticos, históricos, sociales, de alguna manera hay una vinculación con Chile porque es mi mirada. eh, Como decías tú, soy migrante, vivo acá, entonces yo creo que es una cosa de la que uno no se desprende, por muy lejos que esté. No sé, es lo que pienso. Pareciese ser que hay algo como muy en común respecto de la migración, ¿no? Como cuando uno se encuentra con otras historias de migrantes, en este caso relacionadas al cine, ¿no? Pero en general, ¿no? Es como un sentimiento que uno podría decir que nunca se va, y eso quiere decir también que hay una memoria que nunca se va, que retorna todo el tiempo, ¿no? Y también uno, cuando vuelve a su territorio de visita o a quedarse un tiempo, etcétera, ¿no? Y eso hace que nuestro quehacer cinematográfico se vincule, como dices tú, ¿no? Como que está en estas similitudes en dos territorios, ¿no? Es interesante como ese proceso tanto eh, personal que también que es político y a la vez bastante político, ¿no? Y a la vez marca nuestros caminos y como lo expresa Carolina, ¿no? En su filmografía también, ¿no? Yaela, ¿qué opinión tienes tú Sí, de acá? a mí me pasa que directamente no puedo filmar acá, es muy extraño. Eh, y me genera muchas contradicciones porque yo no soy nacionalista para nada, pero hay algo de Perú que me invita a hacer mis proyectos siempre allá, como que todo lo que pienso lo pienso desde allá. Creo que obviamente tiene que ver con la distancia, sin duda, pero incluso ahora estuve allá y volví a filmar y acá no me genera eso, por más que esté mucho tiempo acá, como que no puedo salir y filmar la ciudad directamente. Y, y los otros proyectos que he pensado en otros espacios también siempre están vinculados con Perú de alguna manera. Igual Mm. el último corto del que hablaba también, o sea, sí, fue pedido por encargo y terminé hablando de alguna manera de la dictadura en Argentina y de pronto con el contexto peruano y la dictadura en la que empezamos a vivir desde el año pasado, fue como, bueno, otra vez, digo, está bien, desde el plano de enunciación no se vinculó, pero desde todo lo que surgió después con ese corto y las veces que lo acompañé, me era como imposible no hablar de lo que sucedía en Perú a partir de ese trabajo, ¿no? Em, entonces a mí me pasa algo eso, ¿no? Pero creo que tiene que ver también como sudamericanas, ¿no? Como el lugar de enunciación, digo, el lugar geopolítico que ocupa Perú, digo, no es el mismo que ocupa Argentina, no es el mismo que ocupa España, no es el mismo que ocupa Francia, entonces creo que también ahí hay algo de, bueno, querer narrar desde ahí, ¿no? Y lo que sucede ahí. Eh, y quizás esa mirada se construyó más a partir de salir de ese lugar, ¿no? Y quizás no hubiese sido sin duda la misma si me quedaba ahí. Pero sí, es algo que me encantaría poder filmar acá, de hecho es más, sería más fácil. Estoy acá, digo, mis amigos que hacen cine están acá, el equipo con el que trabajo está acá, incluso hasta los recursos. Eh, pero no, es algo que todavía no he podido hacer. De hecho, la película, de regreso a casa, se filmó entre Buenos Aires y Lima, pero bueno, había algo con los lugares que eran espacios virtuales, ¿no? Y que me interesaba. De pronto era mi padre hablando desde Lima, pero todo el tiempo sobre Medio Oriente. Yo en Buenos Aires hablando de Perú y transitando distintos territorios por Google Maps, como ese no lugar. Y de pronto en Lima se hablaba de Buenos Aires que iba a volver, entonces esos espacios se mezclaban, como que no había una identidad propia del lugar. Y que no fue buscado, ¿no? Simplemente se dio así, creo que por mi condición sin duda y por la de mi padre, que también es un migrante del siglo pasado, ¿no? Que, digo, con todo lo que eso implica, ¿no? Mi migración, digo, hay una ida de la casa, pero no porque esa casa me fuese arrebatada, no fue una elección el migrar, pero bueno, en el caso de mi padre sí, ¿no? Como otro tipo también de migración, así que eso sin duda se sucedió así, aparece.
Y respecto enlazando esto que estamos conversando, ¿no? Se me viene un poco también como el preguntar como en esto de que ambas tienen trayectoria y reconocimiento, ¿no? Tanto en sus países de origen como en los países donde actualmente residen, ¿no? eh, durante ese tiempo habitando entre dos territorios, ¿no? No necesariamente físicamente, sino que desde la memoria, etcétera, ¿no? Lo que conversábamos un poco ahora que se cruza. ¿Cómo podrían definir su cine? ¿O qué tanto ha cambiado también esa mirada migrante, ¿no? Cómo la migración ha cambiado, no sé si cambia, pero ha mutado un poco como la mirada que ustedes tienen hoy día como cineastas. Pues en mi caso no sé si ha mutado la mirada porque empecé haciendo cine en España. A ver, que Ujú. anteriormente a eso siempre había un interés hacia el cine, tenía proyectos documentales, igualmente guiones, pero realmente empecé a hacer aquí. Entonces, creo que no ha cambiado, porque toda mi carrera la he desarrollado acá, entonces no ha cambiado. Como que empecé a hacer cine acá en Argentina. En Perú también había inquietudes y cosas, pero nunca hice nada o no tenía esa decisión tan clara. A mí me llegó tarde el cine, digo, no fue como de pronto quiero hacer esto. Lo fui encontrando y me fui animando también. Y tampoco, bueno, tengo tanta carrera desarrollada, entonces se construyó desde aquí, pero sin duda creo que es constitucional, de alguno constitutivo, el hecho de que esté acá hablando de Perú, ¿no? Como hay una distancia que me permite ver las cosas de otra manera y que ahora, por ejemplo, que volví a vivir en Perú, intenté estar allá, con todo lo que pasó me volví, me contaba Carmen. Em, Me di cuenta que me pasaba eso como, sí, sin romantizarlo ni nada, porque digo, mi migración fue una elección, pero esa sensación de no ser de aquí ni de allá, ¿no? Como cuando ahora volví, intenté acercarme a filmar y hacer cosas, incluso a integrarme a la comunidad audiovisual peruana, me daba cuenta que ellos también me miraban como que no era de ahí. Y yo también no me sentía ni de ahí, pero a la vez sí, porque mi pertenencia está sin duda asignada por ese lugar con todo lo que se implica, con dolor, con alegría, con todo, pero hay algo de un corrimiento que creo que eso se traduce en lo que hacemos, sin duda, ¿no? Un poco el cine es lo que somos. Sí, quería agregar una cosa, que ese sentimiento de estar en dos lugares, claro, a mí me ha acompañado siempre y es muy, no sé cómo describirlo, pero es amargo en el sentido de que a veces cuando voy a Chile me dan ganas de quedarme en Chile, pero sé que ahí no podría hacer mucho, pero añoro ese Chile, ¿no? Y cuando, claro, y de pronto me pasa lo contrario, ¿no? Entonces voy a Chile, añoro quedarme ahí, pero después, claro, tengo que volver, vuelvo y quiero quedarme acá, pero también pienso en Chile, cuando estoy en Chile pienso en España, entonces es como estar con un pie en un continente y con el pie en el otro, ¿no? Y como no saber, yo algún día pienso que voy a eh, volver cuando sea mayor, no es una posibilidad que descarte, o ahora que estoy haciendo esta película, quizá quedarme más tiempo, pero sí que hay una sensación de desarraigo que yo creo que es bien potente y creo que con los años, en mi caso, se ha ido acrecentando, porque cuando llegué, claro, estás como conociendo eh, un territorio nuevo, integrándote, entonces como todo maravilloso en el sentido de que son experiencias, ¿no? Pero ya después cuando te asientas y realmente ves lo que significa ser migrante, todo para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y cuando pasa el tiempo, yo creo que uno se hace mayor, ya vas echando más de menos tu lugar. O sea, yo cuando llegué era como qué bien que estoy acá en España, no quiero saber nada de Chile, o sea, como que quiero estar acá, hacer mi carrera, y ahora he hecho un montón de menos Chile, o sea, y con toda su historia tan terrible, pero y con todas sus contradicciones y su clasismo, y bueno, pero es mi lugar, ¿no? Y no es una cosa nacionalista, ¿eh? O sea, no es la nación Chile, sino es la infancia, son las amigas, los amigos, los recuerdos, La las experiencias. identidad, ¿no? La identidad, exacto, es la identidad.
Sí, exacto. es algo ahí Ujú. que se va, que esa identidad, bueno, un poco pasa con los migrantes, ¿no? Como son móviles, van fluyendo. Pero sí, totalmente a mí me resuena todo lo que dice Carolina, ¿no? Como habitar esos lugares con sus amores y contradicciones. A mí me pasa con Perú, amor, odio, pero está ahí, ¿no? Y a mí me pasó, digo, mi película se llama No hay regreso a casa, y en su momento fue un poco más como, ay, me gusta el nombre, como muy, muy mecas, ¿no? Me remitía, bueno, al gran migrante, cineasta migrante del siglo XX, perdón, del siglo pasado, y sí, del siglo XX, y después es como ahora yendo a Perú, de pronto fue como, ah, bueno, claro, digo, todas las elecciones son por algo, ¿no? Como sentía que perdía una casa de alguna manera. Y después me pasó algo muy lindo, que la película se proyectó varias veces en Argentina y bueno, hay muchos temas o cosas o sensaciones por donde agarrarla, pero hubo una función en la que me esmeré especialmente para que venga la comunidad peruana, eh, de peruanos en Argentina, y vinieron varios, y fue bastante hermoso que leyeron la película desde el desarraigo y desde lo que a ellos les pasaba viviendo en Buenos Aires. Incluso para los argentinos de esa sala se sintieron muy conmovidos de pronto, ¿no? Como que a ellos también les pasaba eso de no sé, por más que la película no lo enuncia, pero ellos lo leyeron así, ¿no? Como esa sensación de no estar ahí ni allá y no sentirse ni de allá, ya no, pero de acá, sabes que tampoco, de alguna manera, por más que digo, yo también me siento muy cómoda acá, están mis amigos acá, crecí acá de alguna manera, pero hay algo ahí que siento que vamos a convivir siempre, ¿no? Y sí, desarraigo, no sé qué será, pero hay algo ahí con el que convive. Yo también estoy en un proceso migratorio y con que mi carrera está ahí como pensando como a dónde voy, ¿no? Y también comparto mucho lo que comentan ustedes respecto de ese sentir, ¿no? Em, y aquí me voy a tomar una licencia que me parece política e importante. Em, ¿Les pasa o cuando piensan, ¿no?, en volver a sus territorios, cuáles son las dificultades que se presentan respecto de avanzar o seguir más bien, ¿no? Como desarrollándose en sus carreras, ¿no? Existe como una brecha un poco quizá socioeconómica en los países de origen, en Chile y en Perú en este caso, en el área cinematográfica o la industria, entre comillas, ¿no? La industria cinematográfica que se desarrolla en nuestros países o en Latinoamérica en general, con los países donde hoy día reside, que es Argentina y Carolina, España. Pues en mi caso creo que sí, porque me siento bien en España en el sentido que creo que hay más calidad de vida, no sé cómo explicarlo. O sea, por un lado he hecho la carrera acá y acá soy un poco más conocida que en Chile, entonces también hago clases en muchos sitios, me Qué llaman, bueno, te entonces creo. ya, claro, ya me he hecho mi lugar aquí, entonces me gusta. Hay más calidad de vida, es decir, en Chile yo me acuerdo, yo también soy periodista y trabajaba, no sé, más de 10 horas, era todo muy caro, la gente vivía para trabajar, el consumismo, entonces creo que esas diferencias son las que no me han permitido regresar. Bueno, aparte tengo mi pareja acá y un niño que seguro que lo escuchan porque está por ahí gritando, de 4 años, entonces claro, vivimos acá. No obstante, algún día podríamos irnos para allá, no es una opción que descarte, porque también me gustaría que mi hijo conociese Chile, ¿no? O sea, ha ido, pero la cultura latinoamericana y también que tuviera desarrollada esa parte de su identidad, ¿no? Como chileno. Pero sí que por un nivel de vida práctica, o sea, como dices tú, socioeconómica y a nivel de calidad de vida, estoy acá por eso, ¿no? Porque creo que se vive mejor. La gente disfruta un poquito más de la vida, creo que en Chile. O sea, se da más espacio para descansar, para vivir realmente. Ujú. Y en tu caso, Yaela, Ay, es una pregunta cómo ves muy esto? difícil, porque no quiero tampoco que suene o después en mis amigos peruanos se me ofenden y me dicen que y no quiero ser tan categórica tampoco, pero
A mí me pasó que, o sea, yo siento que, o sea, sin duda Lima es una sociedad muy clasista, digo, no es sorpresa para nadie. Entonces a mí me fue muy difícil vivir ahí en ese contexto. Y el salir y de pronto estar en Buenos Aires, que tiene una clase media mucho más grande, fue como, fue hermoso, fue liberador de un punto, como el poder moverse, transitar, como, no quiero romantizar tampoco Buenos Aires porque hoy también se está viviendo una época muy dura. Y a mí hoy estoy en un momento también, es como, bueno, ni aquí ni allá, es muy, muy triste de alguna manera y lo estoy viviendo un poco, pero sin duda pasa eso, ¿no? Y a mí me pasó que cuando yo vivía en Lima no conocía a la gente del cine, porque no hacía cine, pero después sí, me doy cuenta que también, al menos la gente de Lima, ¿no? La gente, quién puede hacer cine, quién accede al cine en Perú, es tremendamente clasista. Y bueno, por suerte se está rompiendo, siento, quiero creer que se está empezando a romper un poco desde afuera, ¿no? Desde las provincias. Y es buenísimo que eso esté sucediendo y un poco por esa idea y esa romantización en su momento quise volver a Lima, pero me encontré que, bueno, no, claramente no es un proceso que va a suceder de la noche a la mañana. Y que también un poco lo que decía Carolina, es muy difícil vivir ahí, ¿no? No hay, hay una sobreexplotación, no hay una conciencia real sobre nuestros derechos. Digo, no me veo allá trabajando 10 horas como lo hacía allá 12 horas. Y sé que si lo voy a decir, me van a decir, ya voy acá comunista, ¿no? Como que hay mucho macartismo allá. Entonces, acá hay algo de que me hice, también yo viví mis 20 acá, entonces hay algo que me hice más una sujeta política acá y creo que eso lo agradezco. Pero bueno, acá también digo, hoy el cine está en una situación muy crítica en Argentina, siempre digo, las nuevas derechas están como amenazando siempre ahí, lo que primero van a barrer, bueno, tanto en Perú como acá va a ser con el cine, pero bueno, acá hay, siento al menos como, no sé, el día, mañana tocan el cine y vamos a estar todos ahí en las calles, ¿no? En Perú no sé, y eso a mí es lo que me genera como cierta, por eso ya se me ofenden mis amigos peruanos, pero hay algo más individualista ya, Claro. que todavía no se puede, como que siento que se está empezando, sí, obviamente, pero todavía lo percibo y eso hace que no me sienta cómoda viviendo allá, sí filmando porque es lo que me invoca y tal, pero al menos como con un equipo, con gente, me pasa todavía esas cuestiones. Claro. Esta pregunta como que iba un poco relacionada a lo que comentan ustedes, pero también como haciendo foco, ¿no? Y creo que es un tema a reflexionar en general a quienes estén viendo esta charla, ¿no? Como sobre el cine latinoamericano y las políticas públicas, ¿no? En los países latinoamericanos en cultura, ¿no? Y en el área cinematográfica donde evidentemente hace falta, ¿no? Mucho poner ahí un foco para que puedan levantarse más iniciativas y políticas públicas, como mencionaba, para el área de la cultura en general y la cinematografía, ¿no? Será un poco, bueno, como para dar un poco ahí como esquema y ir finalizando, ¿no? Me gustaría como preguntarles, ¿no? Si como cineastas, ¿cómo analizan o visualizan el cine latinoamericano contemporáneo? En especial este que viene este que vienen realizando ustedes en territorios distintos, ¿no? Volviendo a esta idea del territorio distinto, este no lugar, pero a la vez también es donde nos estamos haciendo lugar, ¿no? Como seres humanos y también como cineastas, ¿no? Que a la vez también con el tiempo ya se vuelven nuestros, como un poco esta cosa un poco eyectada, pero la realidad, ¿no? Misma, encarnada desde sus profesiones, ¿no? Sí, mira, a mí me pasó una cosa muy curiosa, que fue que llegué a España y la verdad es que me desconecté del cine latinoamericano bastante, em, porque no llegaba mucho cine latinoamericano acá, independiente del trabajo que yo hacía y que tú has enmarcado. Pero con el tiempo
mi interés como que se fue bastante para el cine latinoamericano y últimamente he visto muchas películas porque, bueno, he tenido que ir a festivales y he visto cine latinoamericano y creo que en los últimos años es un cine con mucha potencia y más arriesgado que el cine que se hace acá. Me ha impresionado muchísimo. Eh, Muchas veces hay menos recursos y no sé si será por eso, pero es un cine, no sé, que me sorprende a nivel, no solamente temático, sino que a nivel visual por ese riesgo, ¿no? Entonces quedé muy sorprendida y la verdad que ahora, bueno, estuve, por ejemplo, en el Festival de Toulouse hace un mes y algo, y claro, ahí era todo latinoamericano y fue impresionante porque vi películas que me encantaron y que me han gustado mucho más que otras películas europeas o de otros lugares que he visto acá, ¿no? O sea, y hay una cosa que tenemos en común que no sabría decir qué es, pero que es muy reconocible. Bueno, a lo mejor por nuestra historia, ¿no? De ser países que fueron conquistados, colonizados, pero no estoy hablando ni de victimización, ni de este imaginario que hay que tiene que ver con lo social de Latinoamérica, mostrar estas realidades. No, no estoy hablando con una cosa como de mucha fuerza, que no sabría decir qué es, pero me ha impresionado mucho. Yo creo que en el cine las personas que somos latinoamericanas y que vivimos fuera también se refleja de alguna manera. Sí. Sí, totalmente. Ujú. Y yo coincido con Carolina, ¿no? Hay algo visceral, al menos desde el cine ensayo, experimental, como con mucha garra, como con esta que realmente son películas que necesitan hacerse, se necesita hablar, se necesitan decir cosas. Y al menos a mí es el que más me interesa dentro del cine ensayo, del cine experimental, de lo documental, de la no ficción. Quizás el trabajo o la batalla que hay que dar es, bueno, digo, por algo nos gustan las ficciones que no son de Latinoamérica, porque hay un canon que fue construido y que fue, no es obra de los cineastas necesariamente, también tienen que ver acá los programadores, los críticos, y bueno, quién legitima a quién, ¿no? Y por eso hace que es difícil a veces acceder porque hay que romper con esa imagen, pero para mí, o sea, sin duda existe, el cine latinoamericano es buenísimo y lo que falta son traductores de alguna manera que puedan llevar a otros continentes lo que se está haciendo acá, ¿no? O sea, a mí me costó muchísimo que mi peli se pueda ver en otros lugares, porque no era una peli pobre, porque era una peli con imagen pobre, porque era artesanal y bueno, eso en la cabeza de mucha gente no figuraba, no entraba como que era cine, ¿no? Entonces, bueno, pero se hace así porque, digo, Perú es un terrible, si quieres hacer tu primera película la haces así o no sé, te pasas 10 años escribiendo y haciendo rosca. Entonces, hace falta eso, creo, no solo es una cuestión de los cineastas, obviamente hay muchas historias, mucho talento, muchas cosas, pero creo que también es parte de, bueno, yo también soy docente, de nosotras como docentes, de acercar ese cine, de poder también, de que puedan dar herramientas para que se acceda a ese cine y se pueda leer también desde la crítica. Por suerte yo siento que al menos acá se están dando estas discusiones eh, y cada vez que voy a una charla o algo las escucho y está bien, como escuchaba la otra vez en una que decía hay que crear nuevas categorías y le decía, bueno, ¿cuáles? Bueno, no sé, hagámoslo entre todos, pero creo que hay algo al menos que se sepa, se reconozca esto, es importante. Más ahora, ¿no? Que el cine siento que, sin ser pesimista ni nada, pero que también está en riesgo, ¿no? Como ahí hay que pensar en muchas cuestiones. Ujú. Sí, yo concuerdo también con lo que mencionan. Un ejemplo, yo empecé a hacer cine, soy antropóloga y empecé a hacer cine hace no tantos años, ¿no? Y mi ópera prima, que estuvo ahí junto con Carolina también en el Festival de Cine Latino en Toulouse, em, cuando vi que mi obra estaba seleccionada, me pasó que no sé, abrí el mail en la mañana, ¿no? Y me empiezo a dar vueltas cuestionándome esto, justamente lo que dices tú, ya, como así como, ¿será esto correcto? ¿Estará correcto? ¿O se habrán equivocado de mí? Como a ese punto, en el sentido de que, claro, el cine de no ficción muchas veces también termina siendo un cine en Latinoamérica, un cine muy precario, ¿no? Porque no hay muchos recursos y uno lo que a la vez también es una muy buena escuela, ¿no? El poder hacer cine desde ahí, desde un espacio más autogestivo, etcétera.
pero no obstante también tiene cosas que son terribles, ¿no? Eh, y, y claro, entran estos cuestionamientos, ¿no? Como al respecto de cuáles son los criterios, ¿no? Como de las curadurías o de los programadores, si están situados al territorio de donde viene X obra, ¿no? Por ejemplo. Y el alcance que tiene ese lugar, ¿no? Para el acceso a, por ejemplo, equipos, etcétera, que también es parte de la construcción que luego hay dentro de una película, ¿no? Entonces me parece como muy interesante como escucharlas y reflexionar sobre estas miradas como un poco ya más desde afuera del territorio, ¿no? Poder observarnos o autoobservarnos desde afuera a la vez también sobre qué está pasando con el cine latinoamericano de no ficción, que concuerdo que que está sorprendiendo bastante en general a los distintos públicos, a los distintos espacios de programación eh, fuera de Latinoamérica y que también se lo está currando un montón, ¿no? Como desde lo que decía ella, desde los realizadores hasta la gente que trabaja, ¿no? Como, no sé, el continuista, ¿no? O yo qué sé, ¿no? Como es un espacio donde yo daría, o sea, me siento como orgullosa, por decirlo de algún modo, como que ha sido una escuela, la precariedad es dura y esto también sin romantizar, ¿no? Pero a la vez también es un paso y una escuela súper heavy en la que uno se tiene que adentrar para poder lograr sacar adelante una película, por ejemplo, como mucha garra, ¿no? Y eso también se deja ver en las películas, ¿no? Bueno, dándole las gracias tanto a Carolina como a Yaela por esta conversación, la cual esperamos que disfruten tanto como nosotras. Nos despedimos. Recuerden visitar nuestra web y redes sociales, las cuales aparecen acá abajo. Y nada, esperamos sigan disfrutando tanto de la programación como de las actividades de circulación del Festival Atemporal. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.